Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora que usted pueda conectarse y volver a estar junto a nosotros para continuar con esta serie que hemos comenzado recientemente. Esta serie la hemos extraído y en este caso sí es, digamos que una reproducción casi literal del libro original, aprendiendo de Samuel el arte de escuchar a Dios. Reciente terminamos una serie también un poco más larga, esta no va a ser tan larga. Eh, la vida de Dios en el alma humana, que tomamos como texto fundamental el libro de Henry Scougal, La vida de Dios en el alma del hombre. Pero en ese caso no fue una reproducción literal del libro. Es decir, nosotros tomamos el libro de Henry Scougal y tomamos fundamentos, tomamos aspectos básicos, fundamentales del contenido del libro y redactamos nuestra serie, pero utilizamos también material diverso y por supuesto parte de el estudio propio de uno. Pero en este caso no, este es un libro que yo mismo escribí, aprendiendo de Samuel el arte de escuchar a Dios. Lo escribí hace algunos años ya. Déjame ver si le puse el año aquí en la entrada aquí al principio. Ah, sí, bueno, puse junio del 2020. Junio del 2020, es decir, que hace prácticamente 3 años ya que lo escribí. Y bueno, este libro nunca ha sido publicado propiamente, así que decidí que iba a hacer esta serie. Lo voy a sacar aquí por esta vía, por YouTube, por Facebook y quizás esto pueda servir y a lo mejor vaya en algún momento se pudiera publicar el libro. No es un libro grande, es un libro relativamente pequeño, pero bueno, es a mi consideración, a consideración del autor, es un libro ameno y didáctico, interesante realmente. Quizás no debería ser yo quien dé esa misma referencia, pero bueno, ¿quién mejor que yo? Yo lo escribí. No, en serio. Me parece que sí, que es un libro que vale la pena leerse. De todas maneras, bueno, pues ya estamos haciendo estas reflexiones por video y se las estamos haciendo llegar a ustedes por esta vía. Los medios audiovisuales tienen, digamos que cierto encanto, ¿no? Así que, bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para hacerles llegar el contenido íntegramente y lo más preciso o lo más literal posible. Bueno, vimos ya una introducción a nuestra serie, aprendiendo de Samuel el arte de escuchar a Dios. Y dijimos que son 3 capítulos los que dividen o los que conforman todo el contenido de este libro. Y el primer capítulo es que la voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados. Y estamos refiriéndonos específicamente o de forma bastante precisa al hecho de que los creyentes que sirven a Dios con un corazón dispuesto, con una conciencia entregada, disciplinada, los creyentes que se ofrendan a sí mismos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, pues estas personas están en condiciones de discernir con claridad el mensaje de la palabra de Dios. Y cuando dijimos también que cuando hablamos de escuchar la voz de Dios, no estamos refiriéndonos a que Dios venga a hablarnos audiblemente como sí sucedía en época de Samuel, porque en su época solamente el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, esa era toda la Biblia que estaba escrita. En tiempos de Moisés solamente el Pentateuco estaba escrito. Disculpen si escuchan un ring, ring, tin, 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 está lloviendo. Bueno, no le hagan caso a eso. La cuestión es que
el mensaje de Dios, toda la palabra de Dios tal y como nosotros la tenemos ahora a nuestra disposición, no estaba completa, no estaba realizada, no estaba hecha. Así que la forma en que Dios se revelaba a su pueblo era a través de profetas, específicamente o mayoritariamente a través de los profetas, y a estas personas Dios sí en muchas ocasiones les habló de una manera audible, como pasó también con Samuel. El ejemplo de Samuel fue así, escuchó una voz audible, y esa era una forma bastante común de ese momento. Pero una vez que el canon de la escritura ha sido cerrado, ha sido completado, pues ya no hay necesidad que Dios le hable audiblemente a los hombres. No es que Dios no pueda hacerlo, Dios lo hizo en el pasado porque puede hacerlo, evidentemente. Y de la misma manera en que lo pudo hacer antes, no es que no lo pueda hacer ahora, pero ahora ha decidido no hacerlo así ya más, sino que nos ha dejado su revelación por escrito en las páginas de la Sagrada Escritura. Habíamos dicho también en ese video, el primer video de esta serie, que nosotros, o yo particularmente, me apego a una fe reformada, vaya, entrando fuerte, me apego a una fe reformada y creemos, los reformados, creemos en estos 5 pilares que sustentaron la teología reformada del siglo XVI, que son sola escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Es decir, nosotros no estamos intentando con esta serie ofrecer una especie de vía alternativa a la palabra de Dios. No, no estamos diciendo, mire, si usted cumple con estos 3 aspectos, con estos 3 elementos, usted puede oír la voz de Dios. No. Lo que estamos diciendo es que con estos 3 elementos que componen los 3 capítulos del libro, y el primero es la consagración, la entrega al servicio de Dios, usted estará en condiciones espirituales idóneas para discernir la voz de Dios. Y vamos a aprender de Samuel, de su vida, de su ejemplo, de su ministerio, cómo esos 3 principios se aplicaron a su vida y Dios usó a este hombre como un instrumento de bendición para su pueblo. De hecho, Samuel vivió en la época de los jueces, siendo él el último de los jueces. Con él se cerró el periodo histórico de los jueces y comienza el periodo histórico de la monarquía en Israel. Así que, bueno, dando este preámbulo inicial, volvemos a nuestro libro, volvemos al contenido de nuestro libro y vamos a continuar donde nos habíamos quedado en el encuentro anterior. Habíamos cerrado con un último párrafo que dijimos: ¿a dónde queremos llegar con todo este entendimiento de la vida de Samuel? De cómo su madre Ana, que no podía dar a luz, su esposo Elcana, que tenía una mujer, Penina, que sí tenía hijos, que la humillaba, en fin, cómo Ana, oró a Dios fervientemente, con angustia de corazón, cómo Dios escuchó su oración y el resultado de esa oración fue Samuel, el protagonista de nuestra serie. La consagración de Ana, el cumplimiento de su promesa de entregarlo a su hijo para que sea consagrado a Dios, a su servicio, y así lo cumplió, y así también lo cumplió Samuel desde que fue entregado, desde que fue consagrado por su propia madre hasta el final de sus días. Vivió consagrado al servicio del Señor y evidentemente pues Dios usó a este hombre. Claro que era plan de Dios usar a ese hombre, es decir, vamos a aclarar algo, creo que es una aclaración que vale la pena hacer, y es que no estamos diciendo que esto es una especie de fórmula que si nosotros la aplicamos entonces Dios se va a ver obligado a... No estamos diciendo eso, y creo que es bueno aclararlo. Así como fue plan de Dios traer a Samuel al mundo y utilizarlo de esa manera,
pues así Dios hará con cada uno de nosotros. Pero ciertamente hay una responsabilidad humana que no estamos negando. La Biblia es pertinente en cuanto a ese llamamiento constante a ejercer la fe con responsabilidad. Así que el cumplimiento de estos principios que vamos a ver que se aplican en la vida de Samuel y que si los aplicamos a nuestra vida podemos tener resultados, digamos que si no iguales, al menos similares, o por lo menos podemos decir que Dios honrará esta obediencia, ciertamente. Dios no es incongruente consigo mismo tampoco, es algo que hay que entender. Pues ciertamente vamos a tener buenos frutos, ciertamente vamos a tener buenos resultados. Y uno de esos resultados es que estaremos en condiciones de ejercer una fe que nos coloca, ¿no?, en una posición idónea para entender y para discernir la palabra de Dios, lo que significa para escuchar la voz de Dios. Y es importante porque creo que ciertamente una gran parte de lo que es la cristiandad moderna, y no estoy diciendo la iglesia en absoluto, no estoy diciendo eso, pero sí una parte no despreciable en cuanto a cantidad de lo que hoy por hoy se llama cristiandad en el mundo moderno, no pasa de ser una cristiandad nominal, no pasa de ser una cristiandad muy ligera, muy liberal, nada comprometida con la verdadera fe, y eso ha traído realmente mucha confusión en este mundo, y muchas personas que tienen un nombre o un sobrenombre de cristianos sobre sí mismos, simplemente están viviendo una fe falsa, simplemente están viviendo bajo un autoengaño, y estos principios como que sacan a la luz el hecho de que si no estás viviendo en conformidad a la naturaleza del llamamiento de Dios, pues obviamente tú solo estás siendo un religioso más, pero no un verdadero creyente o no un verdadero cristiano. No estás teniendo con Dios una verdadera relación que Dios puede bendecir y que Dios puede bendecir para la eternidad. Importante. Entonces, ese es el objetivo de esta serie, ese es el objetivo de estos estudios, mostrarte que existe una fe verdadera, y si existe una fe verdadera es porque también existe una fe falsa, y lógicamente hay muchos, pero muchos viviendo una fe falsa. Entonces, bueno, vamos a continuar. ¿A dónde nos quedamos en el último capítulo? Ahí continuamos con la serie. ¿A dónde queremos llegar con todo este entendimiento de la vida de Samuel? Es que Samuel era un siervo de Dios, era un siervo, una persona consagrada al servicio de Dios. Desde niño fue consagrado por su madre Ana para que sirviera a Dios, y así lo hizo hasta el día de su muerte. Este es el primer principio que veremos de la vida de Samuel. Los que escuchan la voz de Dios y disfrutan de una relación armoniosa con Él son aquellos que sirven a Dios. Son aquellos que sirven a Dios. Entonces, seguimos aquí. Muchos llegan al Evangelio tarde en sus vidas. Muchas personas llegan al Evangelio ya mayores. Hay personas que llegan al Evangelio ya ancianos incluso. Y otros nacen en hogares cristianos. Pero llegar mayor, llegar ya anciano, o pudiéramos decir llegar tarde, llegar a esa altura de la etapa de nuestra vida, a los pies de Cristo, no te impide servirlo. Así como nacer en un hogar cristiano no te da ningún mérito ni ninguna calificación especial. Eso es bueno entenderlo. Ciertamente nacer en un hogar cristiano tiene muchísimas más ventajas. No estamos negando la gran ventaja que tiene la persona que nace en un hogar cristiano. Pero eso no te califica de manera especial. Eso no te da
ningún mérito particular. Eso no sucede. Tú tienes que entrar por el mismo aro, por la misma puerta por la que entra todo el mundo en este camino. La puerta es Jesucristo, la fe en Jesucristo y el arrepentimiento de nuestros pecados. Tienes que entrar por ahí o estás fuera. Si eres miembro de una familia cristiana desde tu nacimiento, felicidades, pero eso no es lo que te hace un creyente propiamente, aunque no negamos la ventaja de eso. Y si llegaste tarde, pero estás consagrado y estás arrepentido verdaderamente y tu fe es genuina, pues felicidades, porque estás a tiempo de servir a Dios y de gozar de sus beneficios y de sus bendiciones. Bueno, seguimos aquí. Todo se trata de tu actitud frente al llamado de Dios para caminar en pos de Él y ser útil para su reino. Dos consideraciones importantes sobre el servicio. En primer lugar es la actitud del siervo. Este es un principio muy importante y lo vamos a ver. ¿Por qué es muy importante la actitud del siervo? Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 9, los versos 33 al 37 dice: y llegó a Capernaum, Jesús, está hablando de Jesús y de sus discípulos, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó a sus discípulos: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado, estaban discutiendo entre sí quién había de ser el mayor, es decir, quién sería el más importante entre todos ellos, quién sería, como decir, el jefe entre el grupo, quién sería el mayor. Entonces él, Jesús, se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero o el último de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser el más grande, si alguno quiere ser el primero, tendrá que ser el último y tendrá que ser el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso, Jehová es el Altísimo, excelso, y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y este pasaje de ese Salmo 138:6 es maravilloso cuando usted lo analiza con detenimiento y con cuidado. Dice que Jehová es excelso, Jehová es inmenso, Jehová es el Altísimo, el ser más grande del universo. El universo entero cabe en la palma de su mano. Y ese ser enorme, inmenso, infinito, dice, es excelso, dice, y atiende al humilde. Pero ¿cómo haría un ser excelso para atender a una persona insignificante como nosotros? Pues es como una expresión, ese pasaje es como una expresión gráfica, es como una ilustración gráfica. Es como que delante de este ser excelso, el humilde recibe atención. Es como que Dios se inclinara a atender a esa partícula que seríamos nosotros. Sin embargo, al altivo mira de lejos, y es una expresión de rechazo, es una expresión de apartarse, de alejarlo, en tanto que al humilde lo atiende. Como que al humilde Dios se acerca, en tanto que del altivo, del orgulloso, del altanero, Dios se aleja, hace rechazo. Porque evidentemente, ¿qué cosa es un altivo? Un orgulloso es una persona que se cree más grande de lo que realmente es. Y el único grande, excelso, es Dios. Y fuera de Él, todos somos como polvo, como menos que polvo, como átomos, en fin. Bueno, el caso es que es un pasaje maravilloso porque habla acerca de esa humildad, que si alguien tiene ese tipo de humildad, entonces tiene la bendición de la atención de Dios. Y Filipenses 2, capítulo 2, verso 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores
como superiores a él mismo. Evidentemente se trata de la humildad. ¿Cuál es la actitud del siervo? La humildad. Si una persona ha de servir a Dios, esa persona ha de ser humilde. Puede parecer increíble e incluso paradójico. Una paradoja es como una especie, no es una contradicción propiamente, una contradicción es otro concepto, pero es como algo que chocante, algo que no se comprende, algo que es difícil de comprender porque parece algo contradictorio. Bueno, de hecho en este caso sí pudiéramos decir contradictorio. Es increíble e incluso contradictorio. En este caso pudiéramos decir contradictorio. Probablemente contradictorio sea más preciso que paradójico. Bueno, pero actualmente han aparecido una categoría de siervos, siervos con entre comillas, en las iglesias que lejos de mostrar un ánimo servicial se han entronado, se han entronizado, es decir, se han hecho señores y dueños de las congregaciones y demandan fidelidad de las congregaciones, de los miembros de las congregaciones hacia su persona y se han enseñoreado de la grey de Dios. Lo irónico es que aman que los llamen siervos. El siervo para acá, el siervo para allá, el siervo fulano, el siervo, y lo último que hacen es servir. Todo lo que no hacen es servir. No sirven a nadie. Demandan que los sirvan, pero ellos mismos no sirven a nadie. Pero les encanta que les llamen siervos. ¿Siervos de qué? ¿Y siervos de quién? Pero eso está pasando. Eso es una realidad. Usted me va a escuchar y no va a poder negar eso porque es una realidad que lo está viendo con sus propios ojos. Que todos los días aparecen, las iglesias están llenas. O no todas, aclaramos, no todas. Pero sí, en muchos lugares que los que están dirigiendo se han hecho dueños y señores de las iglesias. Personas a las que tú no puedes tener con ellas ningún tipo de desacuerdo de nada, porque ya eres un enemigo, eres un opositor y eres un divisor y eres un tropiezo, eres una piedra, eres un instrumento del diablo, etcétera, etcétera, porque tienes una opinión diferente a la suya. Siervos. Bueno, estamos llenos de mucha gente así. Dice, demandan fidelidad hacia su persona y se han enseñoreado sobre la grey de Dios. Lo irónico es que aman que los llamen siervos. El siervo para acá, el siervo para allá. Pero lejos está en ellos el sentido de imitar a Cristo, quien vino a servir y no a ser servido. Como dice allí Marcos 10:45. Ciertamente Dios desaprueba esa actitud de señorío sobre la grey, porque la grey ya tiene un señor. Hay un pasaje que está aquí en Primera de Pedro 5, capítulo 5, verso 3, o versos 2 y 3. Dice a estos siervos, se refiere a estos líderes, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. No como teniendo señorío de aquellos que están a vuestro cuidado. ¿Y por qué no pueden tener señorío sobre los que están al cuidado de ellos? Pues simple, porque la iglesia ya tiene un señor. Y no son los líderes de la iglesia los que son los señores de la iglesia o de las iglesias locales. Es Cristo el Señor de la iglesia en general, tanto la iglesia universal como las iglesias locales. Es decir, la iglesia universal sería la iglesia invisible y la iglesia visible serían todos los grupos o cuerpos de iglesias locales. La iglesia visible. Bueno, tanto de la iglesia invisible como de la iglesia visible, Cristo es el Señor. Por eso es que estas personas no deben tener señorío sobre la iglesia, porque están usurpando el trono de Cristo en la congregación.
La manera correcta de ejercer el servicio sería el otro aspecto a tener en cuenta. ¿Cuál sería la manera correcta de servir? Bueno, digamos que técnicamente hablando, la manera más eficaz sería el uso de nuestros dones y talentos. Aclaro que no es el uso de nuestros dones y talentos no es el único modo de servir, porque no se requiere de ningún don especial para ver a una persona teniendo una necesidad X, la que sea, y tener la posibilidad de suplir para la necesidad de esa persona y alargar nuestra mano y ayudar a esa persona en su necesidad. Por ejemplo, no hay que tener ningún don especial, ni ninguna habilidad especial, ni ningún talento especial para compartir comida con un hambriento o para darle dinero a un mendigo, en fin. No se requiere de ningún talento ni de ningún don especial, pero en un sentido, digamos, más amplio para tratar lo que sería nuestro servicio, pues evidentemente Dios nos ha dotado de dones y talentos para servir a la congregación y para servir a nuestro prójimo, donde sea que estén, quien quiera que sea. Entonces, si deseamos aprender a escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, debemos desarrollar un corazón de siervo. Aquí ya terminamos el capítulo 1 de esta serie y pasaríamos entonces ya en el próximo video a el capítulo 2. La voz de Dios la escuchan los creyentes que aman su palabra, y este es un capítulo bastante interesante, bueno, lo mismo que el anterior, pero cada uno tiene su propia peculiaridad de interés. Para poner un resumen final al capítulo primero, que la voz de Dios la escuchan los creyentes consagrados, se trata de un servicio humilde. Si no tienes un corazón de siervo, si no tienes un corazón humilde para servir, alguien dijo que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Así que te dejo con esa reflexión. Desarrolla un corazón de siervo, porque la única forma en la que puedes acercarte a Dios y que Dios se acerque a ti es que tú desarrolles ese corazón de siervo, y un corazón de siervo con humildad. Dios te bendiga, y como siempre decimos, ¿no? Si te parece interesante nuestro contenido, pues te animamos a que lo compartas y que llegue a otros también estas reflexiones de la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho, y bueno, nos vemos en el próximo video. Bendiciones.